Casa de Giro Abogados, Perú. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar acá hoy después de la divertida noche que todos pasamos ayer. Estamos acá para tratar con ustedes en este taller sobre las mejores prácticas en la realización de los Freedom to Operate Searches, y tenemos acá a tres maravillosas conocedores del área que nos van a dar su experiencia y los tips de cómo mejor realizarlos. Primero tendremos a Manolo, que nos va a dar una introducción sobre los Freedom to Operate Searches. Luego Martín nos va a dar un poco de las estrategias, y al final Ralph nos va a hablar sobre los resultados, con la mejor manera de plantearlos a los clientes. Y al final tendremos un espacio donde daremos algunos tips de cómo realizarlos de la mejor manera, y obviamente un espacio para que ustedes puedan plantear cualquier inquietud o hacer cualquier comentario al respecto. Sin más, por el momento los dejo con Manolo. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da gusto ver a colegas y amigos que conozco desde hace tiempo, y siempre es un gusto estar aprendiendo de ustedes, porque al final, lo platicaba con mis colegas expertos aquí el día de hoy, al final de cada plática creo que acabo aprendiendo más de las preguntas que ojalá haya al final de este evento. Y pues sin más preámbulo vamos a iniciar. El día de hoy estaremos platicando sobre estas vertientes y lo que puede ayudarnos en el día a día con las búsquedas de libertad de operación, Freedom to Operate, y la mejor forma en la que podemos dar el mejor servicio a nuestros clientes, dar no solo un producto de alta calidad, sino también salirnos de los riesgos y de ciertos elementos que pudieran haber en el día a día de este tipo de elementos. Bueno, como Carolina ya hizo el favor, estamos aquí con mis colegas Ralph, Martín, yo soy Manolo, y vamos a empezar. En ese sentido, podríamos empezar a platicar un poco sobre ¿qué no es una búsqueda de libertad de operación o Freedom to Operate? Muchas veces cuando los clientes vienen conmigo y dicen, Manuel, necesito ya sacar este producto, me urge y lo quiero para mañana. Bueno, ahí es cuando yo busco la bolita de cristal y busco una veladora, como decimos en México, o la Virgen María, o algo que me ayude de verdad para hacer el milagrito, y cuesta un poco de trabajo porque no sabemos cuál es el perfil, el diagnóstico, como si fuera un paciente, como cuando cada uno de nosotros va al médico, y es muy importante a veces recordar a nuestros clientes que este tipo de búsquedas no es una asesoría de patentabilidad, podemos definir lo que no es, tampoco es un mapeo tecnológico que nos pueda dar una perspectiva completa de qué es lo que necesita ese producto con su comercialización como tal, pero sí podemos tener un marco de referencia muy amplio sobre en qué le puede servir al cliente. Generalmente creo que la parte de inversión, y no me dejarán mentir todos ustedes, colegas en Latinoamérica, la parte de inversión y de el peso monetario que tiene cada producto y cada estrategia es muy importante. Nuestros clientes al final lo que quieren es minimizar los costos, que se tenga la mejor protección y que se haga en el menor tiempo posible. Y para esto creo que los consejos de mis colegas expertos aquí, de Martín y de Ralph, van a servir para tener esta perspectiva. Algo como analogía que quiero compartir con ustedes, generalmente cuando los clientes llegan conmigo me dicen, Manuel, esto está efectivo para mañana y no importa lo que cueste. A veces les pongo el caso de cuando uno va al médico. Pueden ustedes ir con el mejor neurocirujano, el mejor neurólogo del mundo, al mejor hospital, pero si ustedes no comparten sus síntomas, el diagnóstico y el historial, híjole, al final, en los casos anecdóticos, les voy a compartir uno donde tuve un cliente de ese tipo, que si ustedes no comparten y si no dicen, es que quiero
que me ayude a ver el problema que tengo aquí en la espalda, o por qué no respiro bien, o por qué me canso al caminar. Cuando alguien llega, como los clientes, y les ha haber pasado a ustedes, estimados colegas, de híjoles, que la parte del secreto industrial no te la puedo contar, híjoles, que esta licencia todavía no la acabamos de concretar, híjoles, que la fusión todavía no se hace y tengo los datos a medias. Así ustedes estén ante el mejor cirujano del mundo, si no le cuentan todos sus síntomas, todos los diagnósticos y todo del día a día que ustedes están sufriendo, es un poco difícil. Un consejo que les puedo dar: siempre interroguen de la mejor manera, claro, a sus clientes para que saquen toda la información. Ese primer punto, antes de hablar de las FTO, creo que es un buen consejo que les podemos dar en este sentido. Este tipo de búsquedas generalmente, ¿a qué nos ayuda? Es un análisis que se realiza cuando los clientes, cuando las compañías necesitan determinar si un producto, un proceso, un aparato está infringiendo, pero casi siempre, y se lo recomiendo, es bueno escarbar. Uno, aparte de la analogía que les acabo de dar del médico, de que si uno no da todos los síntomas y comparte el diagnóstico y el historial, es muy difícil que nos ayuden. También uno hace una labor como de investigador policíaco. Pueden ustedes tener al CEO enfrente sentado, les puede platicar todo lo del producto, todo el aparato, pero créanme, al final del día me ha pasado. Pueden ustedes obtener más información del ingeniero que está en planta, del coordinador de la línea de producción del elemento farmacéutico, del obrero que hizo la combinación del producto. No estoy diciendo que el CEO no me dé información valiosa, todos dan información valiosa, pero a mí me verán con mi libretita preguntándole a cada uno de los elementos de la compañía. Y cuando dicen, no, Manuel, es que el de ahí, ese nada más envasa, ese nada más guarda. Les platicaré otro caso anecdótico de uno que nada más guardaba y tenía la información más importante para una FTO. Es decir, necesitamos ver toda la línea, desde el obrero que está en la línea de producción, el elemento farmacéutico, cada uno de los elementos, el aparato electrónico, cómo se está ensamblando, hasta llegar con el CEO y con los consejeros jurídicos y con toda la cadena de producción inventiva en este tipo de elementos. Ahora, ¿qué es lo que tendremos el día de hoy aquí? Que para eso mis colegas expertos me harán el gran honor de compartirnos para que yo, al igual que ustedes, sigamos aprendiendo. Vamos a hablar sobre los diferentes escenarios de estas búsquedas. ¿Cuándo se necesita? ¿Cuándo se recomienda? ¿Y cuándo puede ser un punto de partida para tener este tipo de información? Se hablará también de las mejores estrategias, de cómo realizar estas búsquedas de libertad de operación, cuáles son las variables a considerar, los riesgos, los elementos y sobre todo características que ustedes puedan ver con sus clientes para que al final tengan un escenario pragmático, rápido, eficiente y lo más cristalino y transparente. Esto tiene mucho que ver con cómo se van a presentar los resultados, que se verá más adelante. Es decir, ustedes pueden tener al final del día millones de gigas de información, las mejores gráficas, las mejores tablas, los elementos comparativos más pesados y tenerlo todo ahí en su nube de Google y tener súper elementos pesados, tener todo un servidor de información. Pero si no somos capaces de traducirlo y de darlo de una manera pedestre, mortal, como yo digo a los clientes, de nada sirve. Y al final les compartiremos ciertos casos anecdóticos y ciertos consejos que a lo largo de estos años hemos aprendido para poder ayudar, apoyar a los clientes y que al final la propiedad intelectual como un círculo virtuoso nos ayude a todos. Hablemos ahora sobre los diferentes escenarios. Aquí, como la mayoría de ustedes sabe, pues no hay un traje multitalla, no hay una fórmula secreta que uno tome del baúl la receta de la abuela y diga, aplicas ABC siempre y te va a funcionar. Desafortunadamente, al menos en mis años en este negocio, creo que no la he encontrado. Si la hay, me pasan esa receta, por favor, al final de la plática, porque yo todavía no la encuentro. Casi siempre se tiene que ir haciendo este análisis muy, muy minucioso. Saber escuchar, siempre escuchar. Muchas gracias, muy amable. Siempre escuchar, como les decía,
desde el obrero que está en la línea de producción, la gente de marketing, la gente de desarrollo, la gente que está en el desarrollo computacional, los CEOs, la gente de publicidad, la gente jurídica, a todos hay que escucharlos. ¿Por qué? Porque este tipo de búsqueda nos puede servir desde el desarrollo de un producto, es decir, establecer las bases de lo que un aparato, una composición, una medicina, una vacuna o cierto producto nos puede exigir en el camino, no solo para el desarrollo de cómo van a ser, sino de qué piedritas se van a encontrar en el camino, llámese para un producto farmacéutico o para algo biotecnológico, una regulación, una certificación o cualquier elemento que podamos encontrar, tomando en cuenta cualquiera de las jurisdicciones de los países en los que se vaya a comercializar. Puede servir también para fusiones y adquisiciones, proyectos conjuntos y para inversiones de capital de riesgo. Aquí creo que es una póliza de seguro. Casi siempre cuando llegan conmigo los clientes y tienen este tipo de fusiones, es muy difícil saber o conocer si la contraparte, si la nueva compañía y el nuevo socio dio toda la información. No por dolo, no porque no quiera, sino porque a él también no le pasaron toda la cartera completa ni todo el portafolio de propiedad intelectual de lo que debíamos de conocer y tener en la mesa. Entonces, creo que es un buen escenario esta CFTO, aunque el cliente no lo pida. Nuestra labor, creo que al final del día, también como la del médico, es, si estoy en mi consultorio hipotético y veo que el cliente llega tosiendo y llega casi a gatas, pues creo que tiene un problema. Y ustedes, creo, la mayoría han tenido clientes que llegan casi a gatas. No se los dice, no llegan a gatas literalmente, pero llegan con muchos problemas que según ellos son posibles demandas. Y ya sabemos que cuando es posible demandas, pues ya traen la cadena de demandas atrás, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo dicen para que el presupuesto no engrose y no le podamos ahí estar poniendo y facturando. Pero al final tenemos que hacer un diagnóstico, es decir, debemos de ser lo suficientemente observadores para conocer a nuestro paciente. Y este paciente, que es el cliente, si necesita este tipo de búsqueda, se la tenemos que ofrecer. Es muy raro el cliente que lo pide para minimizar un riesgo, lo quieren cuando ya hubo un problema, pero la parte de prevención creo que es la mejor forma en que pueden invertir. Y al final, ustedes lo saben mejor que yo, los procesos de litigio, las infracciones y las demandas son órdenes de magnitud mucho más altos y más elevados que lo que puede costar una búsqueda de FTO. Otro escenario donde se pueden tener este tipo de elementos es en la adquisición de derechos ya protegidos, de licencias. Cuando tenemos ya clientes que ya no estoy hablando yo con el obrero de la línea de producción ni con el CEO, sino con los abogados de la contraparte, que al final tenemos ya patentes otorgadas, tenemos licencias, tenemos ya monedas de cambio sobre un escritorio y tenemos títulos de patente. Esos títulos de patente seríamos muy ingenuos si creemos que en cada uno de ellos se hicieron las búsquedas de arte previo y se hicieron todos los seguimientos como se tenían en cada una de las oficinas. Afortunadamente, tenemos amigos y colegas en todos los países y creo que eso ayuda a tener una visión muy amplia de qué es lo que puede hacerse con estas búsquedas. Yo también les recomiendo que cuando este tipo de adquisiciones, de fusiones, de licencias y de ventas se tengan sobre la mesa, le recomendemos a nuestro paciente estas FTO, sobre todo para tener actualizado. El timing de estas búsquedas es vital, no me voy a detener a hablar de eso porque mis expertos colegas van a hablar de manera contundente y muy directa de eso, pero creo que sí es muy importante verlo como una actualización, sobre todo por la prevención de la analogía que les di, así como la analogía que les di del médico y de la operación. Si no decimos todos los síntomas y el historial va a ser difícil. También tengo clientes que a veces pecan de ingenuos y creen que con una FTO que se haga cada 10 años o 20 pueden tener su producción y su línea completa. Y bueno, hay que recordarle también a nuestros clientes que es como nuestro chequeo médico de cada año o cada semestre, según el especialista que ustedes vean. Hay que acudir con el médico a que nos haga los análisis, los estudios. Y en cuestión de patentes y de FTOs, creo que se le puede recomendar lo mismo al cliente. Tomar el teléfono, el WhatsApp, lo que sea, y recordarle a ese cliente, hace un año hicimos esta FTO, ¿qué te parece que lo debemos hacer? Hay que ver qué es lo que está en el mercado, hay que ver qué es lo que está saliendo y siempre tratar que ese timing nos ayude y esté de nuestro lado. Y bueno, la última lámina que me toca antes de ceder el micrófono a mis colegas expertos sería hablar sobre estos escenarios. La
forma en cómo el descubrimiento y el desarrollo y la inversión de investigaciones se hace hoy en día en el mercado, y ustedes lo saben porque tienen clientes en el área farmacéutica, biotecnológica, telecomunicaciones, electrónica. Siempre exige que en la parte del mapeo tecnológico, cuando se empieza a ver si realmente una invención vale la pena o no monetariamente hablando, se tenga un escenario completo. A veces me lo preguntan y dicen, Manuel, ¿cuál es la búsqueda más pesimista en patentes? Yo creo que las FTO. Las FTO son las más pesimistas porque no solo estamos viendo algo parecido a cuando hacen ustedes búsquedas de dato previo, que ya dije que una búsqueda de dato previo no es una FTO, pero tenemos que ser lo suficientemente pesimistas para saber qué hubo, qué se pudo haber presentado, qué existe hoy en día y qué podría haber más adelante. Muchas veces sí tengo clientes que dicen, Manuel, pero no puede ser que aparezcan esas cosas. ¿De dónde te salió esa búsqueda? Al final les contaré otro caso anecdótico de clientes que me juzgaron de pesimistas y después, bueno, ya no fui ni tan pesimista, pero yo también aprendí de ellos porque no puse ahí todas las piezas del ajedrez, pero ya les contaré ese caso anecdótico. Cuando se tienen también contrataciones y despidos, sabemos que en este mundo globalizado, y ustedes lo saben mejor que yo después de la pandemia, todo mundo está colaborando en muchas cosas. Están estas fusiones, adquisiciones, y cuando hay despidos y cuando hay contrataciones, sobre todo del capital inventivo, de inventores, diseñadores, expertos de biotecnología, farmacéutica, es muy sano que siempre se haga este tipo de búsqueda, siempre recomendársela al cliente. Porque dos elementos importantísimos: no sabemos cuál es la cartera inventiva de este inventor al salir, porque obviamente está trabajando con cosas de la competencia o puede trabajar con dolo a lo mejor en cosas que nosotros podríamos haber tenido ya entre manos. Y dos, en las contrataciones tenemos que saber también este historial de dónde viene, aunque la comparación nos sea un poco burda, pero pues los futbolistas también cuando cambian de equipo hay que ver qué lesión estuvo, con quién estuvo, a quién agredió y a qué árbitro ya estuvo ofendiendo. Los inventores no digo que sea lo mismo que un futbolista, pero este historial sirve mucho para tener un marco temporal muy estratégico, muy terrestre, muy mortal de qué es lo que le puede pasar, y al final darle a sus clientes esta recomendación, darles el mejor escenario y sí, desde mi perspectiva, ser un poquito pesimista, decirle qué es lo que podría pasar, aun cuando todavía no haya pasado, pero dejarlo sobre la mesa. Y al final, un desarrollo corporativo estratégico que ustedes también, estoy seguro, saben mejor que yo, estas corporaciones y estos elementos de compañías que van creciendo y que el día de ayer se dedicaban a una vacuna, mañana están haciendo una composición y pasado mañana hacen una pastilla con un elemento que ya venía desde la composición de la molécula de la vacuna, pero no lo protegimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se le dio la debida atención, porque no nos detuvimos a protegerlo o porque el presupuesto no alcanzaba. Creo que siempre es bueno hacer este tipo de auditoría sobre qué es lo que se ha desarrollado, qué es lo que no desarrollaron los que estaban en esa compañía, qué es lo que se protegió y lo que no se protegió, para que al final todos sepamos qué es lo mejor para nuestros clientes. De estas dos láminas, y antes de pasar el micrófono a Martín, si no hay ningún comentario de mis colegas. Adelante, por favor. También un punto interesante que veo también en esa área es que te ayuda a determinar dónde hay el hueco, dónde voy. Porque si estoy trabajando en una dirección, podemos hacer un FTO y el FTO me dice, obviamente, qué hay relacionado en eso, pero te puede también redirigir un poco, ¿no, Manolo? Así es, yo creo que esa redirección es muy importante. A veces los clientes sí, y les ha pasado a ustedes también, ese punto creo que es muy importante, Carolina, gracias. Y a ustedes, todos ustedes en sus respectivos países les pasa. Ahí me dicen aquí, Manuel, es que vengo de determinada firma que está ahí enfrente, cruzando Reforma, pues todos estamos aquí en Reforma, por cierto, y me dieron estos resultados. Dime si están bien o están mal. Pues para empezar están bien, lo hicieron bien mis colegas, tiene que estar bien, todo bien, pero tenemos que actualizarlo y hay que redirigirlo, es decir, se cuestionó y se interrogó bien a todos los elementos inventivos de esa cadena. Mi colega de la firma de enfrente nada más se sentó con el CEO y le creyó todo lo que le dio, o se dio el tiempo de subirse las mangas, ir a la fábrica, preguntarle al que está en la línea de producción y hacer un seguimiento tipo investigación policíaca de saber qué es lo que había. Es decir, esta redirección que comenta Carolina es vital. Creo que es como la segunda opinión, valga nuevamente una analogía,
tecnología médica, es una segunda opinión. Los clientes a veces también me dicen, oye, Manuel, voy a ir ahora con tu colega de allá porque yo quiero que esto sea mucho más robusto. Adelante, es más, yo hasta los acompaño porque es la segunda opinión. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido con un segundo dentista, con un segundo neurólogo, con un segundo neumólogo? No tiene nada de malo. Hagámoslo, hagamos esta redirección y hagamos que este timing y que esta actualización de FTOs sea una práctica común en sus clientes, así como nuestro chequeo médico anual, que también para sus clientes sea una FTO anual para sus caballitos de Troya y sus mejores productos. Muchas gracias y bueno, cedo el micrófono a mi colega experto Martín y seguimos aquí aprendiendo de todos. Gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir y bueno, me uno al agradecimiento a CIPI por la invitación. Un placer estar acá con mis colegas y enfrente de todos ustedes. Bueno, vamos a ver ahora un poco más la parte práctica, digamos, las mejores estrategias de cómo llevar a cabo estos análisis de FTOs. En primer lugar, vamos a asumir que hicimos que el cliente nos brindó toda la información que necesitamos, que es lo que hacemos en la realidad. Asumimos que el cliente nos dio todo. Nunca vamos a estar 100% seguros y lo más probable es que siempre quede algún detallecito, pero tenemos que quedarnos tranquilos, como bien dijo Manolo, de que hicimos todo el esfuerzo posible, todas las interrogaciones posibles y que, bueno, logramos, digamos, obtener la información relevante, ¿no? Bueno, cada análisis de Freedom to Operate es un mundo. Como vimos en la parte que le tocó a Manuel, existen un montón de escenarios posibles para los cuales se puede requerir un análisis de FTO y también existen múltiples campos técnicos y múltiples particularidades en cuanto a los negocios, a los actores principales y bueno, por eso lo que en mi experiencia veo es que cada análisis es un mundo aparte. Sin embargo, es bueno tener dentro de la firma unas pautas de cuestiones, o en este caso lo planteamos como un workflow, una lista de tareas que es necesario seguir para llegar a un buen resultado, ¿no? En ese marco vamos a discutir un poco de lo que tiene que ver con la definición de una buena estrategia de búsqueda, elegir quién va a hacer y quién va a ejecutar la búsqueda que planteamos. La búsqueda va a dar una cantidad de resultados que, bueno, como el análisis de libertad de operación es un análisis de riesgo, ahora vamos a verlo un poco más en detalle, pero es bueno que la lista de resultados primaria que obtengamos sea lo suficientemente larga, digamos. Porque al ser, como dije, un análisis de riesgo, no tenemos que permitir a priori que se nos pierda ningún documento en el camino, ¿no? Es diferente a lo que es cualquier otro tipo de búsqueda de patentes o de derechos de propiedad intelectual. Bueno, luego entonces nos vamos a mover de esa lista larga de resultados a una lista corta, quedándonos con los documentos relevantes y para eso también hay ciertas pautas que podemos tener en cuenta y de esa lista corta ahí vamos a realizar el análisis detallado, el análisis de fondo, porque se supone que en esa lista corta son los documentos más relevantes y tenemos que ver en qué situación está el desarrollo del cliente respecto a los documentos más relevantes, ¿no? Y bueno, al final, que es el tópico siguiente, las mejores estrategias para presentar los resultados al cliente de la mejor manera, siendo, como dijo Manolo, transparente, porque este tipo de análisis necesita mucho de la transparencia con el cliente, que le contemos bien cuáles son los riesgos residuales, cuáles son las metodologías que utilizamos durante todo el proceso, de manera tal que el cliente, a la hora de tomar decisiones, que en general son decisiones importantes las que se derivan de este tipo de análisis, tenga, digamos, información confiable y, bueno, y mantengamos esa relación de confianza que tenemos, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a tener que definir la estrategia de búsqueda. Bueno, como estuvimos hablando, el análisis de libertad de operación se va a focalizar al final del día en documentos que otorguen algún tipo de derecho
de propiedad intelectual. Planteamos el taller en temas de patentes, pero dependiendo del tipo de invención, también deberíamos evaluar la necesidad de buscar posibles protecciones, por ejemplo, por diseño industrial, variedades vegetales, protección de variedades vegetales, patente de variedad en Estados Unidos, derecho de autor, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en los países, en el caso del software, por ejemplo, que se protegen por esa vía, digamos. Entonces, en principio nos centramos en la mayoría de los casos en patentes y modelos de utilidad, pero hay que tener cuidado y prestar atención a estos otros tipos de protección que podrían afectar dependiendo el tipo de desarrollo que estemos hablando, ¿no? Bueno, y nos vamos a centrar en documentos de patentes, por ejemplo, y en la búsqueda en general no va a tener mucho foco en lo que es la literatura no patente, que es distinto a lo que es una búsqueda de arte previo, en donde la literatura no patente es importante. Ahora, si bien no vamos a focalizar la búsqueda en ese tipo de documentos, no hay que descartarlo y quizás en esta entrevista con el cliente muchas veces aparecen ciertos documentos que no deben ser descartados por más que no otorguen ninguna protección, porque si el resultado es una opinión de libertad de operación, muchas veces la literatura científica nos permite, digamos, apoyar esa opinión. Supongamos un documento de 30 años de antigüedad que divulga la mayoría de las características del producto, nos va a dar un apoyo al resto del análisis que nosotros hagamos. Entonces, en principio, digamos, si bien la búsqueda se va a centrar en documentos de patentes, hay que prestar atención si el cliente nos trae alguna literatura o si dentro de lo que es el proceso de búsqueda aparece alguna literatura no patente, tenerla en cuenta también. Bueno, también al analizar los documentos que otorgan algún tipo de protección, los documentos de la lista corta al final van a ser documentos que o bien otorgaron un derecho, patentes concedidas, por ejemplo, o patentes pendientes que tienen un potencial de otorgamiento del derecho, ¿no? Sin embargo, la búsqueda hay que plantearla completa, sin límite de tiempo, de manera tal que nos permita encontrar si existe alguna patente que divulga todas las características del desarrollo del cliente y esa patente ya expiró, digamos, tener o sea, en la lista larga deberían aparecer todas las patentes relevantes, no importa su vigencia, ¿no? Y lo mismo en cuanto a la territorialidad, y ahí hay un tema particular, digamos. O sea, las patentes, todos saben, me imagino, en la audiencia, que cubren territorialmente, ¿no? Entonces, el cliente nos va a venir a pedir un análisis de libertad de operación y nosotros le vamos a preguntar, bueno, ¿en qué mercado vas a operar, ¿no? Y ahí tenemos un tema particular en la región que nos diferencia de lo que es, por ejemplo, Estados Unidos. Si el cliente nos pide que va a operar solamente en los Estados Unidos, y esto tiene que ver con el primer ítem, que es la base de datos, nosotros, bueno, podemos hacer simplemente la búsqueda en la base de datos de la USPTO, que proporciona información confiable, actualizada de los documentos de patentes. Y bueno, ahí vamos a poder hacer una buena búsqueda temática dentro de esos datos. Ahora, si el cliente también, bueno, que me imagino que será, en mi caso y me imagino que en la mayoría de ustedes también, el cliente va a querer libertad de operación en su país de origen, quizá en los países limítrofes, y ahí nos empezamos a encontrar con que las oficinas no proporcionan información actualizada o confiable a las bases de datos globales, como puede ser Impadoc, que es la base en la cual trabaja, por ejemplo, SpaceNet y también muchos de los proveedores de servicios pagos, ¿no? Entonces ahí tenemos una dificultad, porque sumado a este detalle de que las oficinas de la región a veces no comparten esa información actualizada, tampoco brindan buenos servicios de búsquedas. Y en algunos casos ni siquiera los brindan de búsquedas temáticas, solo búsquedas por dato bibliográfico. Y ahí, bueno, tenemos un riesgo residual que vamos a casi imposible de cubrir. En el sentido siguiente, vamos a plantear una búsqueda a nivel global
con la expectativa de que la mayoría de los desarrollos se hayan intentado proteger en los mercados más importantes, como por ejemplo Estados Unidos, China, Europa. Y después, en base a esos resultados, vamos a chequear el estado de esas patentes, esos documentos en nuestras oficinas. Pero va a haber un riesgo residual, ¿por qué? Porque afortunadamente, y hablo ahora por Argentina, Argentina está creciendo en lo que es innovación bastante, y a veces compañías incipientes de muy bajo presupuesto hacen innovaciones y no tienen, digamos, todavía el capital para proteger sus invenciones a nivel global. Entonces, hay un riesgo de que la innovación se haya protegido solamente en el país local y no a nivel global. Entonces, esa búsqueda que hicimos global no nos va a arrojar el resultado relevante. Es un riesgo muy chico, es un riesgo menor, pero bueno, es un riesgo al fin y a la hora de comunicar los resultados es bueno mencionarlo, digamos. Entonces, bueno, una vez definida, digamos, qué base de datos vamos a usar, qué documentos vamos a analizar, tenemos que definir, bueno, los términos y los operadores y las restricciones, digamos, de la búsqueda. Acá, como dije antes, es bueno que la búsqueda incluya las características claves del producto o el proceso, pero a la vez hay que plantearla de una manera amplia, de manera tal de tratar de tener la mayor cantidad de resultados posibles, digamos. A diferencia de otros tipos de búsqueda, acá es muy importante que no quede ningún documento en el camino. Es muy importante prestar atención a los sinónimos, a los operadores booleanos, y bueno, y si bien podemos plantear en algunos casos restricciones, por ejemplo, en cuanto a clasificación y demás, es bueno, digamos, tener la búsqueda lo más amplia posible en principio, ¿no? Bueno, una vez definida la estrategia de búsqueda, hay que decidir internamente en la firma, bueno, quién va a hacer la búsqueda. Acá hay una cuestión que también habla mucho de la transparencia de cara al cliente. Uno tiene que, a veces las búsquedas de libertad de operación consumen demasiado tiempo, requieren un conocimiento técnico profundo y bueno, tenemos que ser conscientes y estar abiertos, digamos, a solicitar servicios de tercero en el caso de que nuestra firma no sea capaz de llevar a cabo la tarea en un tiempo razonable. Creo que es siempre mejor plantear al cliente la utilización de un servicio de búsqueda de tercero que hacer una búsqueda en la cual uno no puede invertir todo el tiempo y todo el capital humano que necesita, ¿no? En ese sentido es bueno siempre tener un menú disponible previo a que el cliente consulte y no salir a buscar proveedores, digamos, en el momento que el cliente llega a la firma, ¿no? Entonces, ya sea de servicios de búsqueda o de motores de búsqueda, todas las herramientas necesarias las tenemos que tener a mano, digamos, a priori, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente, al ser un tema de riesgos que se basa mucho en la confianza con el cliente, la confianza también tiene que ser, si contratamos un servicio, tenemos que nosotros confiar en ellos y ya que vamos a depositar, digamos, la confianza del cliente en ellos, ¿no? Siempre es mejor hacerla uno, entonces todo queda entre dos partes, pero bueno, es importante ahí ser transparente, ¿no? Y bueno, también existen la posibilidad de ofrecer servicios de búsqueda de las oficinas de patente. Lamentablemente no es la regla en la región, hay algunas oficinas, el INPI de Argentina hace muy buenas búsquedas del estado de la técnica, no ofrece este tipo de búsqueda especializada, con lo cual se pueden usar a veces como complemento. No sé si en Europa es diferente o si en alguna otra jurisdicción haya servicios mejores, pero bueno, es bueno tenerlos en cuenta, pero bueno, hay que tener cuidado y en mi experiencia la hemos usado como complemento, nunca como fuente primaria de información, ¿no? Bueno, entonces llegamos a la primer lista de resultados.
veamos, a ver qué es una lista larga de documentos, porque está bien, ya escucharon, tiene que ser una búsqueda amplia, pero ¿qué pasa si tenemos 5.000 documentos? No, son números inmanejables y bueno, en ese caso, bueno, hay que redefinir la búsqueda. Yo creo que si bien no me gusta a mí poner números topes, digamos, 200 documentos, depende a veces mucho de la tecnología. Hay tecnologías en las que nunca vamos a llegar a 200 documentos, pero una lista de 200 documentos creo que es un buen punto de partida, porque nos da la pauta de que no estamos dejando mucho afuera. Perdón. Y a la vez es una lista manejable, ¿no? Bueno, como les dije, si hay 5.000 documentos, obviamente vamos a tener que redefinir los términos, los operadores, o incluir... A veces en esas listas monstruosas de documentos vemos que muchos documentos tienen una característica particular que los hace salirse del scope de nuestra búsqueda. Entonces podemos poner una restricción, por ejemplo, que tal palabra no aparezca o que no aparezca en tal contexto. Entonces, quizá esa es la manera de pasar de esos 5.000 documentos a una lista ya más manejable, ¿no? Obviamente no vamos a hacer la evaluación de fondo de los 200 documentos. Yo en mi práctica lo que hago siempre es analizar el contexto de los términos que buscamos en el título, en el abstract y en las reivindicaciones independientes, que al final van a ser las que determinen, perdón. El ruido de anoche de la fiesta no ayuda a mi garganta. Y bueno, de esa lista larga vamos a empezar a analizar el contexto de los términos en las partes relevantes de las solicitudes o de las patentes, y nos vamos a mover hacia una lista corta de documentos. Ahí vamos a tener los documentos más relevantes, que no necesariamente vayan a ser todavía patentes concedidas o patentes vigentes, ya que todavía tenemos que ver si esas solicitudes o patentes, por más que sean viejas, divulgan completamente el producto o el proceso, porque en ese caso abonarían, digamos, la opinión favorable o la opinión de bajo riesgo o poco riesgo. Digo bajo riesgo o poco riesgo porque creo que 100% de libertad de operación no hay casi nunca, hasta que una corte diga, ok, no hay infracción, ¿no? Pero bueno, la idea es minimizarlo al mínimo posible, ¿no? De esos, ahí lo que podemos hacer y lo que creo que es necesario es arreglar con el cliente un presupuesto que incluya el análisis sustantivo de una cantidad limitada de documentos. El análisis sustantivo puede ser muy time consuming, o sea, puede consumir mucho tiempo y no podemos libremente decir, bueno, la lista corta va a tener podemos, creo que, arreglar la cantidad de documentos. 25 pusimos en la presentación, que creo que casi siempre abarca todos los escenarios, pero si hay 26 vamos a analizar 26, obviamente, ¿no? Bueno, ¿y cómo aseguramos? Acá ya terminamos con la búsqueda, en el sentido de que tenemos una lista de documentos relevantes, y ahí tenemos el primer chequeo de calidad, digamos. ¿Cómo aseguramos que la calidad de la búsqueda fue buena? Como dije antes, cada búsqueda de libertad de operación y en otros tipos de búsqueda creo que pasa lo mismo, es un mundo aparte. Es muy difícil mantener una calidad constante, pero creo que dentro de las firmas estas pautas que estamos mencionando nos van a ayudar, digamos, a estandarizar los procesos y tratar de mantener una calidad constante que nos permita que esa confianza que tiene el cliente con nosotros se mantenga a lo largo del tiempo y que no vea, digamos, reportes, digamos, con una variabilidad, digamos, dentro de la firma, ¿no?
Bueno, ahora pasamos a la evaluación de fondo de los documentos que encontramos, ¿no? Obviamente, de esos 25 documentos, vamos a descartar ahora sí ya los documentos, digamos, que no son que no protegen la invención porque son de otro territorio, porque están obsoletos. Vamos a suponer que nos quedamos con algunos documentos que sí ya, digamos, son potencialmente riesgosos y que siguen siendo relevantes en cuanto al contenido, ¿no? Tenemos que evaluar entonces, obviamente, las reivindicaciones. Al final del trabajo, lo que vamos a hacer es evaluar las reivindicaciones contra el producto o el proceso que el cliente quiere explotar, ¿no? Ahí lo que se usa habitualmente es las tablas de reivindicaciones, en donde comparamos, digamos, después Ralph creo que lo va a discutir en un poco más de detalle, pero básicamente en una columna se destacan las características reivindicadas y en otras columnas vamos analizando cómo están presentes esas características en el producto del cliente, ¿no? Ahí nos toca ahora ver del texto de las reivindicaciones cómo va a ser la interpretación de esas reivindicaciones. Y ahí ahí lo que vamos a tener que ver es en cada jurisdicción de interés cómo actúan las Cortes, cómo interpretan las Cortes las reivindicaciones en casos de infracción. Como dijo Manuel antes, afortunadamente tenemos amigos en todas las jurisdicciones y en este caso es recomendable contactarlos, porque no podemos conocer nosotros la jurisprudencia de todo el mundo, ¿no? Y contactarlos no solo para que nos digan cuál es el estilo de la justicia, sino más bien para que nos den su opinión, porque muchas veces hay jurisprudencia, ¿no? y muchas particularidades, digamos, en cuanto al análisis de interpretación de las reivindicaciones. Y básicamente lo podemos diferenciar en dos grandes estrategias, digamos, que tienen las Cortes, que son el análisis literal de las reivindicaciones o el análisis por equivalente. Creo que en la región la regla es más un análisis literal, con algún tipo de interpretativo en cuanto al contexto en el que aparecen los términos de las reivindicaciones en la solicitud. Hay algunos casos en los que se ha utilizado la teoría de los equivalentes, que ahora voy a explicar qué es, pero básicamente es una doctrina, digamos, que permite obtener una protección un poco mayor en cuanto a lo literalmente descrito en las reivindicaciones. Y esa protección mayor se basa en que, aun cuando haya alguna cuestión que es diferente a lo literalmente enunciado en las reivindicaciones, puede considerarse como infractor. En el volumen de derechos intelectuales, en el último que salió, hay un artículo de colegas colombianos muy buenos en donde el Tribunal Andino de Justicia de alguna manera menciona la posibilidad de usar. No aplica esta doctrina de los equivalentes, pero de alguna manera menciona que es posible que en el futuro se pueda utilizar. Y bueno, no hay muchos más antecedentes en la región. En Chile creo que también hay otro caso. Ahora, ¿cómo se determina la equivalencia, digamos, en este tipo de análisis? Hay varias formas, las más conocidas son el test de triple identidad, que se basa en analizar si cuando una característica mencionada en las reivindicaciones está diferente en el producto presuntamente infractor, hay que ver si esa característica diferente cumple la misma función de la misma manera y con los mismos resultados. Si se cumplen esas tres características, la Corte va a considerar que es un equivalente obvio y que, por lo tanto, a pesar de que no está literalmente mencionada en las reivindicaciones, es infractor. Y la otra, que creo que es la que más se está utilizando actualmente, es el test de intercambiabilidad. Desafortunadamente es un poco más subjetivo, pero básicamente es si una persona versada en la materia intercambiaría la característica reivindicada por la característica del producto de forma obvia, ¿no?
y bueno, en ese caso también se consideraría infractor. Bueno, también esto tiene que ver con el análisis posterior. Una vez que ya determinamos, digamos, cómo está parado el producto respecto a las reivindicaciones de los documentos relevantes, ¿no? No solamente tenemos que analizar la infracción directa, sino también tenemos que evaluar, y esto depende mucho del tipo de producto. Hay algunas tecnologías que no son, probablemente, digamos, no tengan esto, pero es la infracción indirecta, por ejemplo, la infracción por contribución. Las reivindicaciones, supongamos, son de un dispositivo y el cliente está vendiendo un producto. Ahora, ¿qué pasa si ese producto solo sirve para fabricar ese dispositivo? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es un análisis aislado del producto o proceso también que el cliente va a desarrollar y ver si hay posibilidad de que exista alguna patente que cubra, no el desarrollo en sí, sino alguna cuestión accesoria que podría llevar a una infracción por contribución, ¿no? Y bueno, y al final del trabajo, siempre, como dije, la mayoría de las veces hay algún tipo de riesgo, y ahí lo que tenemos que hacer es, además de informarle al cliente cuáles son los riesgos, tratar de presentar alguna solución, digamos. Siempre es bueno, cuando uno da, sobre todo, malas noticias, tratar de mostrar la luz al final del túnel. Y ahí, bueno, podemos, por ejemplo, hacer un chequeo de la validez del documento que está otorgando la protección. Supongamos que en el resultado que hicimos, en la lista larga, habíamos visto un documento de 30 años que divulgaba prácticamente lo que el cliente quería hacer, pero después en la lista corta hay un documento de patentes que protege la invención. Bueno, ahí tenemos una pauta de que, bueno, esa patente probablemente esté mal concedida y tenemos la posibilidad de atacar la patente por nulidad. Lo mismo con la literatura no científica. Por eso, si bien la búsqueda no está la literatura científica, perdón, la literatura no patente. Si bien la búsqueda no está orientada a esos documentos nos van a ayudar en este momento. Si tenemos conocimiento de esos documentos, vamos a poder plantearle al cliente, bueno, está esta patente, en principio no podés operar, pero ¿qué tal si atacamos la nulidad, ¿no? Presentamos la nulidad. Bueno, también hay que evaluar lo que es el agotamiento del derecho. El cliente, o sea, existe una patente que cubre lo que el cliente está haciendo, pero hasta qué punto el cliente ya no pagó por eso, o alguien en la cadena de desarrollo ya no pagó por eso, y entonces no hay más nada que reclamar, ¿no? Bueno, también está la defensa Formstein. Creo que esto es algo particular de Alemania, pero creo que también es equivalente a lo que sería Gillette. Para los que no conocen, es una defensa que tiene que ver con, supongamos que hay una determinación, determinamos que por equivalencia, en los países donde aplica la teoría del equivalente, existe un equivalente que nos haría pensar que en principio hay infracción. Pero ¿qué pasa si ese equivalente no es patentable? Bueno, este es el caso, ¿no? Tenemos, por equivalencia, podría estar infringiendo, pero si el equivalente no es patentable, ahí tenemos un punto para defendernos por ese lado. Y bueno, lo que es skinny labeling, que es una defensa muy particular aplicada a la industria farmacéutica, para el caso donde se puedan proteger los usos médicos. Acá, por ejemplo, supongamos que hay una patente que cubre un segundo uso médico para un determinado medicamento. Una posibilidad de evadir ese tipo de patentes es utilizando, en los países que lo permiten, por supuesto, un etiquetado que excluya el uso patentado y explícitamente diga este medicamento no debe ser escrito para tal condición, ¿no? Entonces, por ese lado también le estaríamos brindando al cliente una alternativa, ¿no? Bueno, ahora le cedo la palabra a Ralph para que les cuente cómo presentar estos resultados al cliente de la manera más completa, transparente y... Muchas gracias, Martín. Thank you very much. So now we heard a lot of information how you actually start the analysis and collect the information, move from the long list to the short list. And now the big challenge
is on your computer screen or on your desk an empty sheet. Now we need to start typing. So that's the next topic and the last topic. How are we going to get along with this imposter syndrome of having an empty sheet and having all these results from the analysis and putting and converting this into a useful FTO report? So I think to start with, the most essential question is we have to think about what is actually a proper FTO report. What is it reflecting? And if you look at the work products you may receive from colleagues or which you may have seen when making a due diligence, there are basically two different worlds of FTO reports. One FTO report category is dealing with the abstract, which you have in each and every patent, and this abstract gives you a brief description what the patent is about, and then the FTO report is essentially very superficial, just describing or just referring to this abstract and evaluating whether this patent may or may not be relevant. You probably have already understood that this is not really reliable, so the value of such kind of report is very limited, so therefore I wouldn't really call it a FTO report. I would call it something else, but maybe not an FTO report. So what is an FTO report at minimum? I would say a real FTO report is always based on the evaluation of the patent claims. Could be one claim, it could be multiple claims. So this, I think, is the minimum we should agree on for the discussion going forward. So let's assume we have the FTO report considering the actual patent claims. How are we going to discuss this in a digestible format? Considering that we have to deal with quite a high number of patents. So we heard about 25 patents, could be also 50 patents. So it's a lot of material we have to cope with. And again, the world divides up into two categories, how you can approach this. I'm going to explain you both versions and the pros and cons of both versions in detail. So let's start with probably the most common format, which is the table format. Yeah, so it's a very simple table. You can use, for example, Word or Excel for that. And at minimum, this table has two columns. So what's in the columns? On the left column, there's always the claim feature. And this already requires that when you consider an individual patent claim, you actually need to break up the patent claim into individual features, which then need to be copied and pasted into the individual cells in the left-hand column. So to start with, that's actually a pretty manual work. Maybe some paralegal can help you with that. Yeah? Copying the individual features of the claim into the left-hand column. I just said that's paralegal work. Do you actually agree with that? Well, it would have to be a very high-level paralegal. Yeah, why is that the case? Why does it need to be a very high-level paralegal? Because of all the intricacies that we know that patents and inventions come with. So. Yeah, because when you chop up a patent claim into individual features, you are actually interpreting the patent claim. Yeah, because there's grammar, yeah, which is connecting the words, and you may or may not understand a certain feature as depending on another feature. Or it could be an individual feature, like on level 1 of the hierarchy.
And depending on how you interpret the feature based on the grammar, the result might be different, because it could be a feature specifying a higher ranked feature, or it could be an individual feature. So therefore, maybe for the sake of efficiency, it's a good idea to use paralegal, but it's already affecting quality and not positively affecting quality. Yeah? So you saved maybe some money, you saved time for sure, but you're compromising quality already now. Okay, so left-hand column, and this will stay throughout the various alternatives the same. Yeah? So we have the left-hand column with the patent features, and what are we putting into the right-hand column now? Yeah, so the right-hand column, in the most simplistic format, as I said, there are only 2 columns. In the right-hand column should then contain the infringement analysis. Wow, that's interesting. How are we going to do that in one step? Well, many people actually just put in a plus or minus or realized, not realized. Just the result. Fine, yeah. So this will be a pretty inexpensive FTO report, yeah, because you just have the features and then the right-hand side the result. But what are you lacking? Are all the intermediate steps which we heard about from Martin. Yeah? So what have you been thinking? Have you been thinking about skinny labeling or Formstein defense or any other fancy stuff? Yeah? Indirect infringement, literal infringement, infringement by equivalent. All that is no longer visible in the report. So the reader will just see plus minus or realized, non-realized. So maybe for a rough analysis that's sufficient, but for a more sophisticated analysis, that's maybe a little bit too less information. Now turning to the a little bit enhanced or more sophisticated version of that, it's the 3-model or 3-column version, where you still have the claim feature on the left-hand side, and then at least you have an additional column in the middle which explains how you interpret the claim. So how are you going to do that? Yeah, so in order to understand the notion of the individual features in a relatively short time frame, in order to remain cost efficient, how are you actually doing that? Well, the best approach is in practice to have a searchable document. So nowadays, most patents are searchable, and you can search for the feature in the specification, and you can copy and paste the citations where the feature is explained and put it into the middle column, so that at least a certain understanding is made transparent how you construe the patent or the feature, and which is then the basis of the infringement analysis. If you take that step, it also makes sense to be much more elaborated on the right-hand side, meaning on the infringement analysis. So in such kind of document, it makes sense to explain a little bit how you reach the conclusion whether or not an individual feature is realized or not. For example, by copying and pasting from the description of the product which you have received from your client. Yeah, or if it's a technical drawing, you can copy and paste the drawing and make markings like circles or arrows or so to the individual feature, pointing to the spot where your conclusion is actually originating from. You can already see the 3 columns provide a lot more quality and lot more transparency, but of course they also require much more time. Now, turning to the deluxe version of the table format version, where you have 4 columns. Again, claim feature, construction as before,
and the relevant facts, as I mentioned, try to use the material provided by the client, and then a separate column for the infringement analysis. Why a separate column for the infringement analysis? Well, the reason is, as we heard earlier, the infringement analysis, it might be quite tricky. So it might be clear that there is no literal infringement, but it's almost jumping into your face that this is possibly a question of equivalent infringement. Or it's apparent that there might be an issue of indirect or contributory infringement because it's like an intermediate product which is then converted into a final product which is infringing the patent. So again, the fourth column would give you the room in order to make such kind of analysis and to make it transparent that you actually thought about that. But if you now imagine your computer screen and you typing all this information into the table, you may realize, whoa, this fourth column is getting quite busy. So the left-hand column with a feature looks very skinny, some scattered features, and the right-hand column is extremely busy, and you think, oh, I would really love to explain this a little bit more, but I don't have the space. Otherwise, I will have like blank columns over pages and pages and just a little bit of text on the right-hand side. If you reach that point, it might be a good idea to think about the other world, the other universe of FTO opinions, which are the legal opinion format. It's a completely different world cost-wise because you cannot compare the two versions in terms of costs. And it's also, of course, a matter of time, because if you start writing a legal opinion, this will at least duplicate, triplicate, quadruplicate the time which you require. So how do you actually write such kind of legal opinion in a way which is still manageable? Well, again, there is a kind of global standard which has evolved over the time. And it has essentially three parts. First, you should briefly introduce the patent. What is it about? Brief introduction into the technology addressed by the patent. Then you should, again, prepare a feature analysis. And then as a further part, make an explanation or an interpretation, a claim construction of each feature individually, separate, and that's very important, separate from the subsequent infringement analysis. Don't make the mistake of mixing part 3 and part 4. If you start mixing them, you're inevitably running into mistakes. Even I think the brightest human brain can't avoid that, because you're already thinking, oh yeah, this is not infringed, so I'm going to write the claim construction a little bit in this direction. So it's, I think, absolutely mandatory to differentiate between the claim construction part, meaning interpretation of a feature by feature by feature, and then the subsequent infringement analysis. And there you have all the space you need in order to explain literal infringement, equivalent infringement, all the defenses which might be becoming relevant. So no restriction on the formality side whatsoever. And this has the big advantage that all your thoughts become completely transparent and digestible for the reader. So these are the points which we can, which I wanted to mention on the formal side. Now turning to the surrounding features or the surrounding elements of an FTO report. Well, every law firm
over the time develops their own standard. Yeah? So what I'm talking about now is nothing you need to reinvent for every FTO report. It will be something you are developing over years and improving over years and then handing over to the next generation. So I think in every FTO report, and now I'm addressing both forms, the table format and the full-fledged legal opinion, should have an introductory section where you briefly explain the definition of the task. What is the reason why you actually do this FTO opinion? Why is this so important? Because these documents tend to have a relatively long lifetime. So, for example, an FTO opinion was prepared initially in the phase of when the product was not really yet defined. Yeah, it was just a concept. And if the FTO opinion outlines, or this FTO opinion is provided in the early product development phase, it is clear to the reader, wait a minute, I must make sure that the product which eventually was put on the market is still the same as it was initially conceived. So, and also the second aspect is, what is the purpose? Yeah, what is the idea behind the assignment of the FTO opinion? Is it directed to a patent professional? Is it like the IP department? Or is it directed to the management, which maybe wants to get a general idea whether the company is heading into a patent thicket or into white spots? Or is it like really the hardcore FTO opinion which is addressing or which is directed to the super skilled reader working in the IP department? Then the limits of the analysis. We have heard a lot about moving from the long list to the short list. We have heard about the search methodology, the territorial scope, and the depth of the research. All this is customized. Yeah, there is no one-size-fits-all solution. And each assignment given by the client will be a little bit different. So best practice is to have, like in a Word document, where you can basically pull down various options. Yeah? So I have been given the instruction of outsourcing the search, for example, to one of these wonderful patent offices in Europe. Yeah, we can talk about that later maybe on. So I haven't done it myself. Yeah, don't blame me for the initial search. I have just done the evaluation later on. Or I have only considered documents of patent documents which are actually valid in Peru, yeah, but not the rest of the world. So for the reader, it's clear, oh, if the product is going to be exported, for example, to Mexico, this might be a problem. Maybe a second FTO opinion is highly recommendable. Yeah? Also the search depth. Yeah? Have I been instructed to ignore anything other than literal infringement? Yeah? Clients say, well, I don't care about equivalent infringement. I don't care about indirect or contributory infringement. Just do a literal infringement check. Put it in there. Yeah, otherwise nobody knows. Yeah, and it's very difficult to reconstruct the instructions later on. And then finally, how have you actually achieved the shortlist? I think the most frequent answer to that question is, client said 25 max. Okay, and then you as an attorney say, okay, but I have unfortunately 500 results on the long list. How are we going to do that? Answer? Send it to me. I'll do it for you. Yeah? So the client actually does the cutting down from the 500 to the 25.
And this needs to be reflected by the report, because it's not your responsibility. And you can be sure there will be mistakes. Yeah? And if this is not reflected in the report, the reader has no ability and no chance to actually realize that. Drafting style. Yeah. So drafting style should now reflect what we have been discussing already. Basically, there are again two worlds. We attorneys sometimes believe that we are like superheroes and we really know the truth. Unfortunately, there is no truth in law. Yeah? Law is it's a science, but it's not a natural science. It's like interpreting poems. Yeah, so of course our patents are maybe not poetry, but still it's on the subject matter. It's the same profession. So therefore, I think we never can claim that the work product which we are presenting, the opinion we are presenting, is true. Yeah, it can be only a best professional, meaning subjective opinion. However, I've seen many FTO opinions prepared by colleagues which have these kind of goddess style, I call it here judgment style. Yeah? So I think that's not really ideal, because it kind of generates the impression that the opinion is actually something you can perfectly rely on. I rather prefer the best professional opinion style, saying, according to our experience, a national court or a court of a certain country will most likely rule that, and so forth. Yeah? So making clear and making transparent that it is an assessment, not finding any kind of truth. Completeness and transparency, a very important topic. First of all, you need to, I think that's really something you can't avoid, you need to summarize and mention the source of information you receive from the client. And this really goes down to naming and spelling out the file name of the, for example, technical drawing or something like that, you received from the client, and ideally you put in also the email date and time and everything, because inevitably there will be mistakes again, yeah, and they will say, oh yeah, we sent you all the documents, and why haven't you considered X, Y, Z? You said, because I haven't seen it. I haven't received it. Or you have received it, but unfortunately the wrong version. So therefore, it is critical that you are completely transparent on what the legal foundation or the factual foundation of your assessment is. Further, if there are possible alternative assessments as a result, yeah, so maybe it's like a 50-50 case, you should also mention this upfront, saying the below opinion comes to the conclusion XYZ. However, we want to highlight that court may or may not come to a different result for the reasons explained in section blah, blah, blah. Yeah, so that it is already very clear that it's like a borderline case. And the reader is warned, don't rely on the outcome as like a Bible. You know? Yeah. Okay, and then I would call the added value section, which should be also in any kind of standard work product. The added value section is not just dumping the result on the client. You infringe. Yeah, you don't have FTO. Stop this project. No, I think that's a little bit not really helpful. Or maybe can be even more helpful than just telling the client you have a problem. Try to indicate routes out of the problem. For example,
we already discussed it. If you think, oh, there might be a validity issue, I haven't really studied the prior art here because this was not my task, but based on my long-standing experience in this area of technology, I think there might be prior art. Write it in and recommend, let's do a prior art check. Your next job is already booked, yeah, so you actually earn money by that. And if you think of further defenses which might be relevant here, because there might be a supplier which you are aware of who can supply goods free of patent rights, then you're running into exhaustion. Why not mentioning that? Yeah? Or why not mentioning licensing options? Same for all the other defenses, same for all the other doctrines. Be complete. Risk management. Well, I always say writing an FTO opinion is the most risky job an IP lawyer can do. Yeah? So it's like riding a motor bicycle on, at 150 kilometers per hour without a helmet. Yeah? Therefore, what do you need? Good insurance, that's for sure, yeah? And it needs to have sufficient coverage. Yeah? But that's just the side note. However, in the report, you should always explain the residual risks which cannot be avoided in order to warn, again, the reader. First, documents cannot be found. Why can't they be found? Yeah, they haven't been provided or they haven't been published. Yeah, you all have this 18-month window where all the submarines are coming up. Sorry, no chance that any human can find these documents. The documents you receive from the client might have defects, might have inaccuracy. You can't really avoid that. Or the search strategy, which has been agreed, unfortunately didn't really work because you agreed on the wrong keywords, yeah? Or you excluded certain IPC classifications. All this is a mistake which occurred at the very beginning, but unfortunately affects the end result, and therefore it's very wise to make a clear warning in the FTO report. All this then boils down to the disclaimer. Yeah? That's a really nice topic. We could talk about that. Again, there are two worlds. I would say the US Americas. I don't know about Latin America. What is it like? Do you have like 1 page of disclaimers? Ours are a little bit briefer, I think. Yeah, brief. A paragraph. Yeah. Yes, kind of. Yeah, so that's I would say the European version. The US version would be the same essentially, but in like a factor 10 amount of words, with a lot of bold print and underlining and whatever. Yeah? So in the essence, both say the same, but I think it leaves a bad impression if you really write an entire page just as a disclaimer, because it leaves the impression that you want to steal away from the responsibility. Yeah? So if you are providing FTO reports, you unfortunately also adopt a lot of responsibility, and you can't really escape that. Last slide here, the tricky stuff. The tricky stuff, I already mentioned that, is that any FTO opinion involves claim construction, no matter what. You can't avoid it. So this is a science in itself. You know, you can argue in court proceedings for weeks about the right claim construction. And unfortunately, there are so many traps here which may affect the result. Just as a little example, here on the second bullet point, sometimes the patent is its own lexicon. Yeah? The patent is claiming a helicopter in the claim,
but the specification defines helicopter as being a vacuum cleaner. That's what the patent specification says, and that's decisive, at least under many jurisdictions. So therefore, if you miss this definition in the patent specification and you interpret a specific feature under like the general meaning of that feature in the art, you make a big mistake, and the FTO opinion is objectively wrong. Yeah, it would be a case where you unfortunately need to call your insurance. So how do you avoid that? Well, either you don't provide FTO opinions, or you take the risk, or you have really good people in your office which are trained not only copying and pasting the claim features in the opinion in order to make your job easier, but also in order to run the search for specific definitions, and highlight them in an electronic document. So when you do the actual evaluation, you're looking at the document which has all the color markings and reducing the risk that you overlook something. So this is something, it's a little bit depending on who the clients are and what kind of budget you have and what kind of practice you have. But that's something where you basically need to work out your own internal organization. Again, it's like with a format. You only need to do it once and then you can use it. But at least you should think about that at the beginning. And then my most important point, separate between claim construction and infringement. Never ever mix it. Unfortunately, if you mix it, there will be mistakes which cannot be avoided. So this then goes back to our initial question, who's doing that? Unfortunately, it's our work. Yeah, it's not paralegal work. If you're selling FTO opinion for a couple of thousands US dollars, that's tough. Probably it's maybe not worth the risk. That's my personal opinion, but that's maybe something we can discuss now. Thank you very much. Muchas gracias, Ralph. Ahora vamos a pasar a una parte en la que conversaremos sobre experiencias y casos que hemos tenido con clientes y que tal vez nos pueden dar un cierto panorama de la mejor forma de cómo llevar al cliente por el camino correcto, porque a veces el cliente no sabe por dónde ir. Entonces, empezaremos con Manuel, que nos tiene un par de anécdotas, y continuaremos con los aportes de Martín y de Ralph. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Como se dieron cuenta, mis colegas expertos nos dijeron ya el ABC de lo que podemos hacer para que todo esto resulte de la mejor manera al final del día. Y creo al final que no existe la receta perfecta, uno tiene que asesorarse de todos los ámbitos necesarios, y creo que lo que les puedo contar de este par de casos anecdóticos es, si están ya aquí en ACIPI y quieren disfrutar una noche de historias de terror, consíganse un buen mezcal, un buen tequila y empiecen a platicar con sus colegas sudamericanos sobre las divisionales. Las solicitudes divisionales, quizás para Ralph y nuestros colegas de Estados Unidos no hay tanto misterio ni tanta de esta tricky stuff que puede haber en otros países, pero créanme, las solicitudes divisionales per se les van a dar esta historia de noches de terror con colegas y amigos, pero para este caso específico yo sí les recomendaría ampliamente, porque viene de un caso anecdótico, de un caso de clientes, que se detengan a ver no solo la clasificación, no solo la parte técnica que nos explicaron muy bien Martín y Ralph sobre los datos duros, es decir, sobre la parte académica de cómo hacen ustedes una FTO,
sino bajen a un nivel mortal, vean quiénes estaban como inventores, quiénes estaban formando parte de la compañía. Esto tiene un poco que ver con las primeras diapositivas de las nuevas contrataciones, despidos, fusiones, adquisiciones, etcétera. Vean cómo se movieron los jugadores de esa invención. Nunca está por demás, como bien lo comentó Ralph, si es un trabajo para que alguien haga copiar y pegar nada más, o si necesitan realmente una labor de investigación en divisionales. A mí me pasó un caso en el cual en el ámbito farmacéutico se creía que ya estaba cubierta la parte de las parent, la clasificación, se tenía todo, pero oh, sorpresa, uno de los colaboradores de esa empresa, un socio, salió, teníamos el nombre del inventor, lo íbamos a poner ahí, el cliente, el CEO nos dijo, no Manuel, no te preocupes, eso no va a pasar. Digo, el que salió no sabía nada de esto. Bueno, no lo ponemos, si lo incluimos, como bien dice Ralph, como comentó Martín, pues sube el precio, sube el tiempo, y ustedes lo saben mejor que yo, la facturación sube. No lo pusimos y oh sorpresa, años después sale una divisional donde había ahí pues una parte, como bien dice, del tricky stuff en México, de unas divisionales que no estaba bien asignado el titular, el inventor, también había una parte nebulosa, no salió en nuestros resultados de búsqueda. Y ahí, pues como se podrán imaginar, no les tengo que contar la historia, fue el talón de Aquiles de una solicitud divisional que traía, digamos, la parte más valiosa y más jugosa de lo que nuestro cliente quería proteger, seguir, pelear, y no la tuvimos. ¿Por qué? Pues porque yo acepto mi responsabilidad, también como bien dice Ralph, son errores y uno aprende de los errores. Tuve que ser más desconfiado, tuve que bajar al nivel de preguntar ese inventor posibles divisionales y como les decía al inicio, si quieren realmente hacer todo ese mapeo, deténganse en las divisionales, más en Latinoamérica. Las bases de datos, como bien comentaba Martín, no es por hablar mal de sus oficinas de patentes en Latinoamérica, hacen un gran trabajo la mayoría, pero sí detengámonos a ayudarnos, a hacer un círculo virtuoso y buscar el hilo y la pista de esas divisionales, que es un tip y es un consejo que les puedo dar en toda FTO, país que sea. Deténganse siempre a preguntar al cliente sobre posibles divisionales. Y el segundo y último caso que tengo para contarles también tiene que ver con un comentario inicial. Deténganse a investigar y a cuestionar a la gente que está en la línea de producción. También un caso de un FTO, de una botella muy famosa en México. Llega el CEO, me comenta, tenemos los planos, tenían marca, tenían diseño, tenían todo. Se hace el FTO, tenemos todo. Y un par de años después me dice, oye Manuel, pero los resultados que tú me diste no coinciden. Yo, caray, ¿cómo que no coinciden? No, porque mira, esta botella aquí está y está saliendo y tu FTO dijo que pues no había nada. Me detengo, la veo y digo, a ver, hagamos una reunión, veamos, tengo al CEO, pero no seas malito, veamos al jefe de producción, al de la línea, al ingeniero que está ahí. Y sí, oh sorpresa, nos dimos cuenta que el diseño como tal no correspondía al producto. Al CEO le juraron por la Virgen de Guadalupe que obviamente ese diseño y lo que teníamos era la botella que se estaba comercializando. Y oh sorpresa, el CEO no me permitió bajar a platicar y a convivir y pues echarme un par de tequilas o mezcales con el ingeniero de producción y decirle, oye, esta botella, ¿cómo la estás haciendo? Después salió el peine, como decimos en México, salió la verdad de la historia, estaban minimizando en producción, un hermano de los socios en la compañía pues no compartió esa información, se ahorraron un dineral, a la empresa le convino mucho, pero pequeño detalle, se desviaron del diseño que teníamos protegido y el diseño que yo busqué y la información que a mí me dieron, no, sí tenía que ver, estaba relacionada, pero no teníamos todos los datos necesarios. Por lo tanto, les recomiendo siempre en este tipo de búsquedas, como cuando uno va al médico, siéntense, pregúntenle a su paciente y a su cliente y que les cuente toda la historia y después vayan con el que sigue y con el que sigue y obtengan la historia. Y al final hay que sentarnos y armar todo el rompecabezas y ahora sí, con toda la herramienta y los conocimientos que nos compartieron Martín y Ralph, empecemos nuestra FTO como Dios manda. Muchas gracias. Sí. Bueno, aprovechando que mencionaste lo de las divisionales, hay un tema que lo tenía pensado para decir en mi parte de speech y lo omití, pero ya que está lo digo. Las divisionales, por lo menos en Argentina y en algunos países, misteriosamente gozan de también el periodo de confidencialidad que gozan las patentes independientes. Algo que
podría ser discutible porque, digamos, ya la invención no puede ir más allá de la patente inicial y la patente inicial ya tuvo su periodo de confidencialidad, así que bien las divisionales podrían ser públicas a partir de que se presentan, pero no lo son. Entonces, un tipo de análisis de FTO muy simple que recibimos muchas veces es un cliente extranjero que ha realizado su análisis de infracción, ha encontrado los documentos relevantes y nos viene y nos dice, bueno, ¿cómo está este documento en Argentina? Y bueno, por ejemplo, vemos que se denegó la patente el año pasado, el titular no apeló. A priori pareciera que ya está todo solucionado, pero ¿qué pasa si justo antes de que se deniegue se presentó una divisional que aún no está publicada, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Y lo mismo también para los países en que aplica el tema de la extensión del término de la patente, ya sea por cuestiones de demoras en las oficinas de patentes o en la entidad regulatoria. Si uno se limita a calcular la vigencia de la patente, por ejemplo, 20 años desde la presentación, y le dice al cliente, ok, ya esta patente expiró, ¿qué pasa con esa extensión de patentes que muchas veces nuestras oficinas no publican, pero existen, digamos, ¿no? Puede que haya algunos años extra y hay que hacer una investigación más profunda, hay que ir a la oficina, pedir los datos reales y no quedarse solo con la información que nuestras oficinas divulgan. Es más común, digamos, en Latinoamérica, quizás en los países más desarrollados esa información está más accesible, digamos, en la base de datos, pero bueno, es un tip que me parece importante compartirles. Y con respecto a casos anecdóticos, yo tengo uno que termina con un buen tip también. Recibimos un cliente que quería redactar y presentar una solicitud de patentes, ya venía con su búsqueda de arte previo, con su FTO hecho previamente, estaba por salir al mercado y quería presentar la patente urgente. Les debe pasar bastantes veces, tenemos que redactar, pero ¿no te parece que complementemos la búsqueda que ya tenés? No, vamos, que busque la oficina europea, que haga la búsqueda y después vemos para las fases nacionales a ver qué pasa. Quisieron ir directo a presentar una solicitud PST, ¿no? Bueno, afortunadamente la oficina europea no encuentra documentos adicionales a lo que ellos ya tenían, perfecto. Empiezan a presentar las fases nacionales, todo marchaba de maravillas, hasta que recibimos una acción oficial de la Oficina de Patentes de Japón, que encuentra un documento que no había aparecido ni la Oficina de Patentes ni el cliente en su búsqueda previa lo habían encontrado. Analizando un poco en detalle, parece que había algún tema de traducción. En inglés habían utilizado términos un poco extraños, pero que al traducirse al japonés se unificaron y entonces la oficina de Japón sí encuentra el equivalente japonés. Una solicitud de patente de 10 años anteriores, más o menos a la patente del cliente, que bueno, la analizamos, contestamos la acción oficial, afortunadamente había argumentos suficientes para superar la novedad y actividad inventiva, se concede la patente. Resulta que el arte previo era un documento también de patentes, con 10 años de antelación, y que estaba concedido también en otros países, ¿no? Entonces, bueno, ahí el cliente era una empresa que no tenía experiencia en patentes y la verdad que nos costó más, y acá creo que es algo que es importante dejarlo de entrada en claro, una patente concedida, el cliente tenía la patente concedida, no es una autorización de explotar tu invención. Podés tener una patente concedida, pero a la vez estar atado o limitado por patentes de terceros. Y bueno, fue algo que nos costó mucho convencer al cliente porque, claro, ahora le tocaba hacer análisis de FTO en cada uno de los países en donde quería comercializar y estaba esta patente anterior. Y fue muy duro porque, bueno, tenían que gastar bastante cantidad de dinero, tenían un presupuesto limitado y nos costó mucho explicarles, digamos, que aún teniendo su patente, tenían que hacer su FTO respecto de este arte previo. I don't know if Ralph has some anecdotic. Yeah, I wanted to share some experiences with outsourcing the actual search. So
if you get a big assignment, you might be overloaded, and the manpower in your firm might not be capable of doing big search, or you actually want to mitigate the risk, and therefore you want to involve outside service provider who's actually providing the long list or maybe also the short list. So how do you do that? Well, if you make a simple Google search, you will find that there are a lot of companies which are very eager to provide such kind of services. Where do they come from? Which part of the world are they coming from? India. India, yeah. So, yes. Well, some of them are okay. How do you find out who are the okay ones and who are the bad ones? Well, I think you are right at the perfect spot here. You're at ASIPI and you have all these wonderful colleagues around, so talk to them. Ask them for their experiences, whether it worked out well or not. Unfortunately, in most cases, the results may be a little bit frustrating. So the quality provided by outside search providers from that part of the world is typically not very high. Of course, the price is very attractive, and if you can explain this to your client, that there is possibly a problem with the quality, but you get a rough idea whether or not there are relevant patents out there, then that's fine. However, if you have a demanding client who is very much concerned about FTO and wants the best possible result, then it might be an alternative to look somewhere else. At the very other end of the spectrum, there are the under-busy patent offices. How does that come? You know, we have the European Patent Office, which is dominating continental Europe plus UK plus some additional countries. So they are extremely powerful in terms of search capability. And we have within the EPO countries, still in many countries, the national patent offices. And they are not busy because the EPO is so powerful and handling the vast majority of the applications. But still, the people working at the patent offices are extremely skilled. Yeah? They are engineers, some of them have PhDs. So in terms of qualification, they are the best of the best. However, they have no work. Clever heads of patent offices, starting with the Swiss Patent Office, developed the business model of selling the capabilities of the patent examiners to you. Yeah? So you can rent a patent examiner to do the FTO search for you. And this is not only possible nowadays with the Swiss Patent Office, but also with the Austrian Patent Office or with the Nordic Patent Office. And the results are outstanding. Yeah? So in terms of search quality, that's really the best you can get. The fees, to give you an idea for an FTO search, are depending on the complexity between $4,000 and $6,000 US for the search. Of course, then you need to do the evaluation later on. Yeah? So this gives you an idea, and I wanted to share this with you because this might be also an addition to your own practice. Yeah? If you think, okay, I don't want to have the full risk in my own books, I want to outsource something, but you don't want to outsource to someone who's semi-reliable, this might be an option. Thank you. Thank you, Ralph. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna anécdota que quisiera compartir con nosotros, está bienvenido. Para eso estamos acá.
Bueno, muchas gracias. De verdad que muy ilustrativo todo. Una pregunta rápida. El análisis de jurisprudencia tipo in-depth, o sea, y dependiendo de ciertas jurisdicciones para ver, no sé, cuáles sus criterios o el tipo de jurisprudencia en infracciones de patente, en comparación de reivindicaciones, ¿eso es parte del FTO o es un plus, digamos, que no es parte del FTO y se hace posteriormente como un análisis legal que va más allá de lo que se considera un FTO? Bueno, desde mi punto de vista, tiene que estar dentro del FTO la jurisprudencia relevante que pueda hacer que una reivindicación sea interpretada de una u otra manera en el país, y por eso lo que yo comentaba, digamos, nosotros podemos hacer el FTO para nuestro país cuando el cliente nos pide más de un país. Hay que inevitablemente contactar a un colega local que va a tener ese conocimiento de la jurisprudencia y va a saber dónde buscar y cómo aplicar, porque va a saber cómo actúa la justicia, digamos, de ese país. Entonces, creo que es importante que esa información esté en el FTO. No sé si usted, Ralph, o... Yeah, I totally agree. So FTO is essentially national work. Yeah, and if you want to have multiple jurisdictions covered, that's a wonderful opportunity to reach out to colleagues from the respective other jurisdictions and collaborate. But you shouldn't be tempted to comment on case law in another jurisdiction, in particular if the jurisdiction is a little bit further away from your own. Yeah, for example, if it's common law versus civil law, yeah, then it's very risky. In any case, at least in Europe, we strictly stick to our jurisdiction, and when it comes to questions of other jurisdictions, we always involve people. But maybe the practice is a little bit different here. Manuel, ¿tú quieres? Muchas gracias. Solo agregaría que además de que coincido en ese sentido de que el análisis debiera de venir, además creo que uno tiene que ser mal pensado en ese sentido, es decir, caso práctico, si es una composición farmacéutica y hay un método, tratar de presionar, en el buen sentido de la palabra, al cliente, si es que hay un aparato que produce cierta composición farmacéutica, si hay un sistema asociado, es decir, tratar de desmenuzar la redacción per se dependiendo de la jurisdicción, y si esto motiva que haya más información que al inicio no nos dieron, volviendo a tu pregunta original de que si viene incluido o no, yo sugeriría pues añadirle ahí cierto honorario más si es que el cliente no nos dio de entrada esa información y no nos dijo que además de la composición y el método había un aparato que también la creaba. Bueno, pues se genera una FTO paralela adicional y se hace ese análisis. Claro, yo creo que eso tiene un poco que ver también con los diferentes tipos de reportes que mencionó Ralph. O sea, el sencillo, 2 columnas, el que tiene un poquito más de información, 3 columnas, y aquel que es ya más completo y con una opinión legal, que yo creo que sería el que incluiría jurisprudencia y ese tipo de cosas como consulta Francisco, ¿no? ¿Alguien más tendría algún comentario? Hola, muy interesante todo. Y hace poco, pues yo soy proveedor de servicios, pero de bases de datos, pero hace poco me preguntaban de que había un cliente había hecho la búsqueda y no le había aparecido un documento. Entonces me dio el número del documento, y lo que hice fue comparar las reivindicaciones, pero le dije a ChatGPT, porque yo no soy experto en materia, no soy... Entonces, algo pude entender y sí me pareció que era muy parecido. Entonces, no sé si están en las prácticas utilizando esta tecnología actualmente o no se confían mucho en eso. Gracias. Si quieren, a reserva de lo que mis colegas comenten, hay clientes que a mí de manera directa me dicen: Manuel, no vayas a usar esa cochinada. Hay clientes que me dicen eso de entrada, hay clientes. Hay otros clientes que me dicen: Manuel, si puedes hacer un análisis
tipo ChatGPT, todas las aplicaciones que hay hoy en día, que esa es como la más famosona porque es la más accesible, más gratis, bla, 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 se hace. Es decir, al final le doy un servicio al cliente según lo que me está pidiendo y hay clientes que me dicen, Manuel, quiero que venga la FTO y además el reporte con alguna aplicación o alguna plataforma que use inteligencia artificial. Es decir, en mi caso particular, al cliente lo que pida. He hecho análisis que están muy, muy basados en los resultados de inteligencia artificial y de hecho viene como complemento importantísimo y otros clientes que me dicen, ni se te ocurra usar eso, Manuel. Entonces, como que he usado el espectro completo y dependiendo del cliente. Sí, yo creo que, bueno, hay proveedores, no sé si es tu caso, no sé de dónde sos, pero que sus sistemas utilizan inteligencia artificial. En ese caso yo los utilizo, pero no me encargo yo de ver cómo funciona, solamente utilizo el sistema. La cuestión es de que sí lo he usado. ChatGPT es una inteligencia artificial que es un modelo de lenguaje. Entonces, me ha sido útil, por ejemplo, para buscar sinónimos, que es algo que uno hacía manualmente, no sé, googleando o con un diccionario o como sea, pero en ese sentido ChatGPT me ha propuesto sinónimos en los cuales yo no había pensado y eso puede ser todo lo que yo uso inteligencia artificial en este tipo de análisis. Creo que es algo muy complejo todavía como para que confiemos mucho, digamos, en ese tipo de tecnología. Yo lo utilicé porque no soy experto, entonces quería saber si el cliente tenía razón de decir esto debió aparecer en los resultados o efectivamente me decía esto no tendría por qué, porque son muy diferentes. Claro. Fue la primera vez que lo utilicé, en este caso yo no tengo el trabajo de ustedes, pero me pareció curioso que a lo mejor ya en las prácticas estén usando eso para ahorrar tiempo o para como que abarcar un 80% del trabajo y ya luego ustedes le ponen el restante de su intelecto, ¿no? No es mi caso. No, yo creo que más que el 80% del trabajo, yo creo que es al revés. Eso proporciona, digamos, te da una idea, te dirigen, te da una dirección y ahí puede complementar lo que ya viene. Pero no creo que todavía estemos en un momento en el que la inteligencia artificial pueda determinar el resultado de una manera fidedigna y foolproof. Claro. Nadie puede. Entonces, creo que es más bien un asistente en algunas cosas específicas y que en algunas otras es un mal asistente y que te puede llevar a resultados equivocados. Entonces yo sería bastante cuidadoso. No sé, Ralph, si querés agregar algo más. I personally, I'm only aware of one single company which is already now in the position of producing decent results which are AI based. The name of the company is IPWE, like us, yeah. The results are, I think, amazing. Still, they have also very good engineers who double check the results. So we are not yet there that we can 100% rely on AI-generated results. Personally, I think there are limits because what an AI can do is comparing language, but it's probably not capable of reflecting sophisticated case law. That's where I think the skilled lawyer will remain necessary, at least until we leave that profession, I hope. ¿Alguien más tendrá algún comentario o alguna pregunta? Bueno. Muchas gracias. El sistema, por ejemplo, que propone de búsqueda multilingüe, PatentScope o algún otro buscador gratuito o al alcance de todos, ¿resulta efectivo para minimizar estos errores por el cambio de lenguaje en los resultados?
En mi caso sí ha servido, es decir, esta lógica bolena que platicaba Martín ayuda con los conectores y con los operadores y en las plataformas mismas también cambia. Alguna vez escuché a un matemático hablar sobre búsquedas voy a poner esa analogía rápido aquí nada más para dar mi opinión. Decía, a ti te pueden dar un coche Fórmula 1, te pueden dar el del Checo Pérez de México, pero si no sabes manejarlo no vas a ir a más de 10 kilómetros, te vas a estrellar. Es decir, si no sabes las variables, pero si te dan una bicicleta y es tu bicicleta, lo vas a rebasar si no sabes usar ese coche Fórmula 1. En las plataformas y los operadores y los conectores matemáticos, cuando se usa ya a un nivel de programación en el cual uno puede teledirigir, hacerlo de ChatGPT y hacer todo un modelo, es decir, programar como ingeniero que se haga esa búsqueda, creo que la base, en mi caso, que me ha servido mucho, son los operadores y hacer que esos conectores matemáticos den el grado más eficiente. Cuesta al cliente, hay que ponérselo por adelantado porque sabe que la eficiencia matemática en cuestión de conector y multilingüe va a subir, pero a la vez me dice, no Manuel, no quiero que sea así de complejo, no lo pongas. Pero en mi caso sí los conectores y esos operadores a nivel matemático de programación, cuando tienes a un programador que te pueda apoyar en eso, ayuda y mucho. Sí, yo creo que son útiles para minimizar los errores. En el caso que yo comenté, en la anécdota que yo comenté, no hubiese servido, porque en realidad se trataba de un término, o sea, los agentes que redactamos solicitud de patentes a veces somos bastante creativos en crear términos para determinadas características, que después, obviamente, esos términos están definidos en la memoria descriptiva, lo cual no afecta a la claridad de la solicitud y la figura también apoya esa definición. Pero el término en sí no hubiese sido usado por ningún traductor real o máquina, digamos. Con lo cual, digamos, minimiza seguramente los errores, pero nunca, digamos, lo reduce a cero, básicamente. Sobre todo yo creo en nuestro caso, que somos latinos hispanoparlantes, en inglés hay unos términos que son mucho más amplios que definen todo una frase en una sola palabra, que para nosotros es una frase que serían 5 o 6 palabras. Entonces, eso es importante tenerlo al momento de poder hacer este tipo de búsquedas, porque lingüísticamente es difícil, no es fácil. ¿Alguien más? Muchas gracias. Mi pregunta va encaminada a la administración de la responsabilidad. Muchas veces los directores de las empresas no quieren saber si los van a condenar o no, más bien quieren saber si los van a demandar. Y entonces en esa administración es bastante difícil, imagino, dar una respuesta. Mi pregunta va encaminada a cómo administran ustedes ese riesgo, sobre todo considerando las posibles denuncias o demandas que sean frívolas o que tengan un mérito muy, muy bajito, ¿no? Gracias. En nuestro caso, yo no soy abogado y sí me tengo que asesorar, es decir, antes de que salga una FTO de nuestra área técnica, sí hacemos una mesa redonda, lluvia de ideas con abogados, los famosos disclaimers y las características que comentaba Ralph de cómo cambian de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, inclusive Asia, sí es case by case el análisis, es decir, cuesta trabajo, somos todavía peores mal pensados con cada disclaimer, pero siempre antes de salir esa FTO se hace lluvia de ideas y mesa redonda con el equipo de abogados de litigio para que nos den obviamente una luz y se pongan lo más pesimistas posibles, precisamente por lo que comentas, por posibles demandas, litigios y cuestiones inclusive a veces hasta paralelas de la competencia que uno debe de tener en mente y ser lo suficientemente mal pensado para que uno como firma, como técnico del área de patentes esté al menos cubierto de espaldas. Of course, the clients want to have a clear answer, so it's your job to provide a clear answer. But as I said earlier, it's not a natural science, so you can't really say, this is going to happen.
You can only give certain likelihoods, and these likelihoods are determined subjectively. So I think a good approach is to agree with a client upfront on categorizing risks, for example, low, medium, high. And then you can even introduce a color code if you use a tabled format for your FTO report. And so they immediately see, oh, this is a green patent, this is a yellow patent, or a red patent. And if it's helpful for them, that's perfectly fine. But of course, everyone needs to know it's not coming out of a chemical laboratory. It's coming out of your mind, and it's coming from a lawyer, so it's a subjective opinion. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Gracias. Una aclaración, un pedido de aclaración. Cuando, Ralph, mencionás que se pueden contratar para unas búsquedas ingenieros o distintas oficinas, ¿estás hablando de contratar las oficinas o ingenieros por fuera de las oficinas? You can actually go to the patent office itself, and they typically have a commercial branch. For example, if you go to the Swiss patent office, it's the commercial branch, which is linked to the official website of the patent office. It's called, I think, Swiss IP Search. And they typically have like a general inquiry form where you can submit your inquiry, and then you're linked to patent examiners in that specific field of technology, which are also available, so which are not over busy at the moment. And then you are communicating directly with the examiner, so you're no longer communicating with like a black box. But you start with the patent office. Yes. ¿Algún otro comentario? Bueno, sin nada más, les agradecemos a CIPI por habernos invitado y habernos dado el espacio para discutir este tema tan interesante, a ustedes por estar acá esta mañana, a Manuel, a Martín y a Ralph por haber hecho esto tan enriquecedor. Y muchísimas gracias y que tengan un resto de la conferencia súper exitosa.